Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, corazón, por Dios. Cariño, desde el domingo ya prácticamente Géminis está cumpliendo cumpleaños, corazón, ¿vale? Ay, mi corazón. Voy a cantar todo este mes, ¿vale? Todo este mes para ti solamente el Happy Birthday to you, nada más. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, mi víbora de cascabel. Happy birthday, mi reina y mi rey. Géminis, corazón, sopla la vela, cariño, sopla la vela. Richard, ¿dónde está la torta? En tu casa, en tu casa. Cariño, feliz cumpleaños para todos que están cumpliendo ya. Pero yo sé que es el mes de Géminis. Mis consentidos, cariño, mis consentidos. Richard, a todo el mundo lo dices que son tus consentidos. Es verdad, ¿vale? Tengo un corazón tan voluble, cariño. Los quiero a todos y a todas. Los quiero, cariño. Es esto, Géminis. Muy bien. Richard, ¿hay música o no hay música? Hoy no va a haber música porque tengo que contarte algo, cariño. He tenido lo que es una revelación. Y es muy importante que vosotros lo compartan, ¿vale? Es muy importante. El otro punto, Géminis, estoy muy resentido con vosotros. ¿Qué ha pasado, Richard? Cariño, yo he hecho un podcast el día sábado, quiero que se vuelva viral, porque todo tiene sentido, ¿vale? Yo lo voy a anclar en los comentarios para que tengas el enlace directo para que lo mires. Cariño, vosotros tienen visualizaciones de 20,000, de 30,000, de 40,000. Y todavía no llegamos ni a los 3,000 visualizaciones. Entonces, ¿qué quiere decir, Géminis? Que vosotros no me están apoyando con el podcast. No me botes veneno, please, please, no me botes veneno, ¿vale? Entonces, mi querido Géminis, apóyame. Vale, corazón, te voy a contar el sueño que he tenido. Es muy importante cadena de oración, ¿vale? Cadena de oración, cariño. Y siempre repite, la sangre de Cristo tiene poder. Entonces, Géminis, el sueño que yo he tenido justo ha sido hoy, y me levanté a las 3, 4 de la mañana. Yo he soñado que he estado acompañado con un colega, no sé quién era, ¿vale? No recuerdo quién era, pero estábamos lo que es al pie de una montaña, bien alto, alto, alto. Esa montaña era de roca sólida, pero sólida. Pero nos dimos cuenta que había una pequeña perrita que estaba preñadita, la perrita, ¿vale? Entonces estaba como indefensa, necesitaba ayuda. Nosotros hemos intentado ayudar, pero al final la perrita se quiso quedar ahí, protegida, lo que es en esa montaña sólida. Bueno, nosotros hemos dicho, luego regresaremos cuando quiera bajar. Hemos estado bajando el pendiente y he visto como si viera lo que es una especie de una zona arqueológica, o en Perú lo dicen lo que es huaquerías. Me entusiasmé porque yo he visto que en ese entierro había joyas, había jarrones, todo lo que al ser humano lo deslumbra, ¿no? Entonces yo me he acercado y cuando me he dado cuenta, cariño, lo que yo he visto ahí, te vas a sorprender. Sé que te vas a sorprender porque tú eres muy espiritual. Tú sabes que hay un mensaje aquí. Ese ser que yo he visto era gigante, pero estaba encadenado, encadenado. Cuando me ha visto, ha reaccionado, pero no ha podido liberarse. Ese ser, cariño, tenía cuernos. Era como un demonio, ¿vale? Pero no pudo liberarse. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Entonces, cariño, cuando yo he visto esto con mi colega, nos hemos quedado impactados. Yo le he dicho, nos tenemos que ir de aquí. Nos tenemos que ir porque esto no es bueno. Pero él, sin embargo, se dejó deslumbrar por todas las riquezas que había ahí. Todas las riquezas. Ha bajado y se ha metido lo que es en una zona donde hacía enlace con todo ese entierro. Yo he intentado de entrar para poder sacarle y decirle, no lo hagas porque estás en riesgo. Esto no es bueno, esto es mala energía. No lo hagas. Al final se fue. Justo cuando yo he querido pasar esa barrera, se ha presentado lo que es, había un hombre joven, con cabello rizado, rubio, muy atractivo, te soy sincero, pero la mitad era ser humano y la otra mitad era de cabra, de cabra. ¿Ves el sueño cómo era? Y me miraba de una manera con una sonrisa sarcástica, sarcástica. Yo me he impactado y dije, wow, y venía directamente lo que es atacar.
Yo he agarrado y tratado de buscar lo que es como una piedra para defenderme en el sueño. Y entonces cuando he estado luchando esto, yo he dicho la sangre de Cristo tiene poder, me he levantado. Me he levantado, cariño. La montaña sólida que llegaba hasta el cielo, no podía ver, representa lo que es a Dios. A Dios, a papá Dios, cariño. Dios nos quiere proteger. El cachorrito, la perrita que estaba preñada, representa la humanidad. Y la crías que están dentro, las futuras generaciones. Entonces, lo que yo he visto, ese demonio y ese ser de cabello rubio, puede estar representado por naciones muy importantes como Occidente. Cuando digo lo que es Occidente, Europa, o puede ser de repente Norteamérica. Entonces, pero yo me inclino más para Occidente, porque yo estoy aquí. Tiene que ser de Occidente para arriba. ¿Sabes qué siento, mi querido Géminis? Que lamentablemente el ser humano se va a dejar arrastrar por la ambición, y algo va a pasar, algo va a pasar. Entonces, yo te recomiendo cadena de oración. A mí los sueños que yo tengo no es en vano, y ya me viene repitiendo muchos sueños impactantes que se han cumplido. Vosotros sois testigos. Entonces, cariño, cadena de oración, ¿vale? Es esto, cariño. Muy bien, corazón. A lo mejor de repente estoy hablando por demás, pero yo siento que hay seres que estamos en esta tierra para poder guiar lo que es a la humanidad. Muy bien, cariño. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. Que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. Mensaje del oráculo. ¿Sabes qué sentido cuando te estoy diciendo esto? Que alguien se ríe. Alguien se ríe. Es las energías, ¿vale? Me dicen, los pilares, mi querido Géminis. Es muy importante para ti, cariño, la estabilidad. Siento que muchos de vosotros, Géminis, me dice Richard, necesito algo real, necesito algo verdadero en mi vida. O que simplemente, corazón, tú ya no estás para aventuras. No, tú necesitas algo real. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, puede ser que a una persona X lo estás pidiendo que te diga realmente lo que quiere en la vida. Tú quieres esto, tú quieres una decisión, una conversación, mi querido Géminis. El otro mensaje, mi querido Géminis, el número 28 tiene lo que es un mensaje para ti, busca lo que es en numerología. Siento, Géminis, que muchos de vosotros van a estar proyectándose para un proyecto, para un negocio, para algo en el futuro. Yo lo que siento, Géminis, si a lo mejor de repente muchos de vosotros estaban viviendo lo que es la vida loca, puede ser, o que simplemente tú estabas viviendo el presente, ahora ha habido un cambio, corazón. Ahora tú quieres algo para tu futuro. Para tu futuro, en cualquier aspecto. Puede ser amor, puede ser proyecto, puede ser con los demás. O tú de repente estás haciendo algo para el futuro también de los tuyos, Géminis. Muy bien, te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. Vamos a ver. La carta del juicio, corazón. Siento, Géminis, que empieza a ver como un despertar, cariño. Siento que muchos de vosotros inclusive va a haber como una metamorfosis, una transformación. Esta transformación puede ser espiritual. Esta transformación puede ser en tu carácter también. Si tú de repente llevabas un tiempo, Géminis, en la cual me dice Richard, no hay manera, Richard, de levantar cabeza. No hay manera, Richard, de salir adelante. Siento, cariño, que vas a resurgir como el ave fénix. Hay un cambio para bien. Hay un cambio para bien, corazón. Para muchos de vosotros también posiblemente el cambio también implica empezar desde cero. ¿Quién te dice a ti, mi querido Géminis, que a lo mejor haces un viaje, que a lo mejor de repente te vas de vacaciones, te mudas, te compras algo, una casa nueva, etcétera, etcétera, ¿vale? Muchos de vosotros, mi querido Géminis, también puede ser tranquilamente que están lidiando con un Piscis. Me sale un Virgo, me sale Géminis, cariño, me sale Libra y cierras con un Leo, cariño. Siento que para muchos de vosotros la historia está muy vinculado con un Virgo y también puede ser con un Libra y especialmente con los hijos o con la familia.
con la familia, ¿vale, corazón? Tú sabes que esto es una lectura general, tú solamente ve tomando lo que es tuyo, cariño. Muy bien, estoy con las ventanas abiertas, quizás de repente por eso se me ve así ya muy blanco, pero ¿qué hago, cariño? Tomo sol, Richard, pareces un cadáver. ¿Qué hago? Ya voy a ir a Latinoamérica a tomar el sol. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude. ¿Qué nos quieren decir las energías para vosotros con mucha fe? Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Mi querido Géminis, corazón. Tú y yo, Géminis, somos almas gemelas, si no lo sabías. Muy bien, Géminis. Siento cariño, como que me dice Richard, hay una persona como que en algún momento tú has sentido que te quiere ver por los suelos, destruido o destruida. Pero yo siento, Géminis, que tú estás esquivando toda esa mala energía, toda esa mala vibra, corazón. Me dices, quiero descubrir una verdad o quiero que esta persona me diga esto que yo quiero escuchar de sus propios labios, cariño. Tú quieres que una persona diga algo, te exprese algo. ¿Tienes algún tipo de molestia en la rodilla? Vale. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros posiblemente me dice Richard, lo que tú has contado yo también lo estoy sintiendo. Muchos de vosotros tienen molestias en la rodilla, en el lado izquierdo, o a partir del lado izquierdo hay algún tipo de molestia para ti. No soy de hablar de salud, pero cuando sale tengo que entregarlo, ¿no? Muy bien, vamos a ver cómo están tus energías, que Dios Universo me ayude. Y también tienes algún tipo de dolor en el lado izquierdo en la cabeza. Vamos a ver. Mi querido Géminis, vamos a ver, corazón, vamos a ver cómo están tus energías, corazón, mi ser evolucionado y evolucionada. La carta del 2 de espadas. Me hablan de decisiones. ¿O tú quieres que una persona ya se aclare ya? O muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente van a estar solucionando algún tipo de trámite legal. También nos hablan del karma, el karma. La carta también del 5 de oros. Alguien te oculta algo, Géminis, ¿sí? Alguien te oculta algo. Y posiblemente, mi querido Géminis, siento que tú lo vas a reclamar o ya lo has reclamado. Esta situación que te está ocultando algo también puede estar relacionado con la parte económica. Ten cuidado con los robos, con los robos. Ten cuidado de repente que hay una persona que te quiere traicionar por la ambición. Siento, mi querido Géminis, que tú me dices, Richard, me ha sabido mal lo que yo me he enterado, me ha sabido mal lo que está pasando, pero siento que tú lo encaras, cariño. Tú lo encaras, mi querido Géminis. Siento que tú te enfrentas. Vas a sacar fuerzas de donde no hay, corazón, pero tú lo vas a enfrentar, ¿vale? Hay algo que tiene que salir a la luz. Hay algo que tú tienes que aclarar, mi querido Géminis. Vamos a ver cómo están las energías de la persona de tu interés. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Géminis, que Dios Universo me ayude para Géminis. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés, mi querido Géminis? ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? La carta del 10 de espadas. Se ve que ha sido muy fuerte la discusión, ¿sí? O el trato, o algo ha pasado entre vosotros dos, pero ha sido muy fuerte, muy fuerte. Esta persona también se siente mal, Géminis. No se siente bien, ¿vale? La carta de la luna, la carta también del 5 de bastos y la carta del mago. Esta persona, cariño, actualmente puede ser que también está un poco resentido o resentida, o actualmente, cariño, está un poco confundido o confundida. Siento que esta persona te piensa, pero sabe, mi querido Géminis, que como tú tienes mal carácter, porque es la verdad, ¿vale? Tienes mal carácter, a lo mejor de repente sabe que en estos momentos no es oportuno poder hablar contigo. Pero, cariño, esta persona quiere posiblemente darte lo que es una explicación o te va a dar lo que es una explicación. Te lo va a dar. Yo lo que siento, corazón,
Siento que aquí ha habido un choque de titanes. Siento que a lo mejor de repente tú te has enterado algo, te han dicho algo, y como tú no te callas, cariño, por eso te digo mi víbora de cascabel, pues has botado el veneno, corazón. Pero corazón, las cosas se arreglan hablando. Las cosas se arreglan hablando, Géminis. Siento que has sido muy impulsiva, ¿vale? O muy impulsivo. Pero yo veo, corazón, bueno, en estos momentos todo está muy tenso, ¿no? Pero cariño, luego va a haber una oportunidad para que vosotros puedan hablar, para que vosotros puedan solucionar esto, cariño, ¿vale? En cualquier aspecto de tu vida. Puede ser amor, puede ser trabajo, puede ser proyecto, puede ser de repente tu amante, puede ser de repente la persona que recién tú estás conociendo. Tú has sido muy directo, muy directa, o vas a ser muy directo o muy directa, mi cascabel, mi rey, mi reina. Ay, por Dios, Gemini, ¿por qué no controlas tu ira, cariño? Es que de verdad, tienes ese arranque. Tienes ese arranque. Bueno, vamos a continuar. A ver, ¿qué me dicen para solteros y solteras? Richa, ¿para qué me provoca? ¿Para qué me provoca? Yo te entiendo, cariño, pero no todos conocen tu energía. ¿Qué es esto? Solteros y solteras, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi querido Géminis. Muy bien, siento cariño, solteros y solteras, que hay una persona que te pretende, o a lo mejor de repente hay una persona que te gusta, o esta persona te tira maicitos. ¿Cómo así, Richa, maicito? Eres una paloma inocente, cariño, y te tira maicito. ¿Para qué? Para que caigas a su trampa, y luego para que te haga tallarín con pichón, cariño. Entonces, siento, mi querido Géminis, que hay una persona que está dentro del trabajo, del estudio, del proyecto, que en pocas palabras es una persona que te seduce, mi querido Géminis, ¿vale? Y veo que tú caes redondita y redondito. Vamos a ver. La carta del as de copas. Y cierras con la carta del 3 de copas. Cariño, por Dios, que estoy viendo aquí. Eres como la usurpadora. Géminis. Cariño, solteros y solteras. Algunos de ellos tienen compromiso, corazón, y tú lo sabes. Richa, pero surgió el amor. Sí, y veo que esta persona posiblemente pensaba que tú solamente ibas a hacer una aventura más, pero no saben que Géminis tiene lo que es el arte de la seducción. Eres como Cleopatra, cariño, es así. Mi querido Géminis, corazón, siento que lo que empezó de repente como un juego, como un coqueteo, siento que este chico o esta chica, pues, se ha enamorado de ti. Se ha enamorado, mi querido Géminis, porque cierras con la carta del as de copas, pero con la carta del 3 de copas. Y actualmente, muchos de vosotros están lo que es en un triángulo amoroso, o posiblemente si tú me dices, Richa, no tengo a nadie, no tengo ni perro que me ladre, veo, mi querido Géminis, que posiblemente una persona llega a tu vida con estas características. Entonces, prepárate, mi pichón, mi pichona, prepárate, cariño, ¿vale? Vas a estar cucú. Por Dios. Eso es una cucula. Ya está. Muy bien, mi querido Géminis. A ver, corazón, eso te pasa por traviesa y por travieso. Vamos a ver economía. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Mi querido Géminis. A ver, cariño, mi cucú. Eso es muy malo, no sé. A ver, Géminis, economía. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de las otras de espadas, la carta del 7 de oros, la carta del 5 de espadas, y cierras con la carta del 8 de espadas. Tienes que cuidar tu trabajo, tu empleo, tu proyecto. Vamos a suponer que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, ya tengo un trabajo, estoy fijo, estoy fija. Tienes que cuidarlo, ¿vale? Hay personas que a lo mejor de repente están buscando los 5 pies al gato para que te echen de ese trabajo. Si tú de repente me dices, Richard, yo tengo mi propia empresa, cariño, tienes que estar detrás de tu empresa, de tu negocio, cariño. Nadie va a cuidarlo mejor que tú. Nadie va a cuidarlo, cariño, ¿vale? No, Richard, está mi mamá y mi papá. Bueno, cariño, a lo mejor de repente la edad también no van a estar ahí. Tú tienes que estar defendiendo tu presa. Así como cuando te enroscas, cuando encuentras lo que es, yo que sé, el maromo o la mujer que te gusta, igual. Tienes que defender tu proyecto, tu trabajo, tu negocio, ¿vale? ¡Cucú! ¡Ay, por Dios! Ya está. Vamos a ver las características. A ver, corazón, sonríe, cariño, que la vida es corta. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude.
Que Dios Universo me ayude para Géminis. Que Dios Universo me ayude para Géminis. Vamos a ver. Las características, corazón de melón. Te quiero, Géminis. Vamos a ver. Vamos a ver, Géminis, las características. Para muchos de vosotros, Géminis, siempre tienes el recuerdo, posiblemente de tu infancia, o recuerdas de repente lo que es a un hijo, a un padre, a una madre, que ya no está lo que es en este plano terrenal, Géminis. El otro mensaje, mi querido Géminis, ¿cómo te gustaría de repente que tu familia estuviera juntos? Creo que muchos de vosotros puede ser que están separados o separadas y te gustaría lo que es una unión otra vez con ellos, a pesar de tu carácter. Siento también, mi querido Géminis, que tienes lo que es el hilo de la vida con una persona que puede estar lejos de casa, o a lo mejor de repente, Géminis, esta persona tiene lo que es un compromiso también. Esta persona tiene lo que es cabello largo, negro, piel blanca. Alguno de ellos o de ellas tiene lo que es algún tipo de tatuaje. Vamos a ver. La carta de la emperatriz. Te llama la atención mucho una persona, cariño. Puede ser de repente su energía, su forma de ser. Te gusta su carácter. Veo que esta persona, cariño, quizás de repente está lo que es en un compromiso. O esta persona quizás, perdón, está muy entretenido o entretenida en un negocio, en un proyecto. Esta persona, cariño, es de piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado. Siento que hay una persona que te gusta mucho. La carta del 5 de copas. Mi querido Géminis, me dice Richard, le doy tantas oportunidades a una persona y no lo sabe aprovechar. Cariño, gracias por tu apoyo, Géminis. Estamos en contacto. Un besote y hasta la vista. Sé feliz.